¿Qué tal, amables amigos? Siempre nos reencontramos para compartir juntos en esta meditación Caminando con Jesús. Siempre recordando el texto lema de Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos estado considerando juntos la profundidad y la riqueza que nuestro Señor Jesucristo trajo a esta tierra en su persona humana para poder revelarnos a nosotros el camino de retorno a Dios. Y en estos últimos temas, en esta serie, vamos a meditar la riqueza que nos aguarda y nos espera si es que hemos vivido a la altura de esa promesa divina que nos hace allí la palabra de Dios, acariciándola y atesorándola en nuestros corazones. Esa riqueza que hemos estado analizando en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, por medio de Dios el Padre, a través de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy vamos a hablar la última fase, la redención, es decir, la vida eterna, lo que nos aguarda después de haber recibido la sabiduría del cielo expresada en toda la gloriosa verdad condensada en la palabra de Dios, la justicia de nuestro Señor Jesucristo que nos hace idóneos nuevamente para vivir y caminar en la santificación y finalmente lograr la esperanza gloriosa de la vida eterna, el regalo divino. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta que escribe el apóstol Pablo allí, vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 6. Ya estaba a punto de ser sacrificado el apóstol Pablo. El César Nerón lo llega a decapitar a él. Pero antes de que eso ocurra, ¿qué expresó el apóstol? Dice la palabra de Dios desde el verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué interesante, amar la venida de Cristo. Esto indica algo más que un impulso que brota del corazón. Esto se refiere a atesorar en nuestros corazones la bendita promesa. Amigo, Dios no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesucristo ascendió en gloria a preparar un reino para cada uno de sus hijos. Y el Señor Jesús volverá en gloria para darnos nuevamente el galardón de la eternidad que lamentablemente nuestros primeros padres perdieron en el Edén, para restaurar aquello que lamentablemente se perdió en tan poco tiempo. El Dios de los cielos quiere volvernos a tener con Él, pero ahora ya por toda la eternidad, porque todo lo que está ocurriendo en esta tierra, el pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte, las angustias y las aflicciones que vivimos, son una especie de inmunización que va a ocurrir finalmente, porque una vez que Dios restaure todo, todos comprenderemos que Dios es amor y que no había razón para que Luzbel se haya rebelado contra esas leyes puras, perfectas y eternas que Él tiene. Así que, mis amados queridos, pronto estaremos gozando nuevamente en la patria eterna. Si nosotros vamos a la primera epístola también del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica,
a sí mismo como Él es puro. Por eso hemos visto la carrera de la santificación, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Así que ahora es el momento de alistarnos y prepararnos para ese momento glorioso que nos aguarda cuando el Señor vuelva en gloria. Si vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo, allí nosotros nos encontramos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. El Señor Jesús, antes de pasar por la agonía del Getsemaní, el Calvario, viendo a los apóstoles atribulados y entristecidos porque Él les habló acerca de la experiencia que iba a vivir, y entonces les dice Jesús así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¡Qué hermoso! No le dice Jesús, esperen morir cada uno y se van a ir al cielo. No, Señor, yo vendré y recién ustedes podrán estar conmigo. ¿Por qué? Porque todos morimos y descansamos hasta el día glorioso de la resurrección. Saben, mis amigos, esta es una verdad también que hay que aclararla. Desde el mismo Génesis parten, lamentablemente, por un lado, la falsa promesa, pero también la verdadera y la genuina. Cuando Dios creó a Adán perfecto, a su mujer, ¿qué les dijo Él? Capítulo 2 de Génesis, versículo 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás camuflado a través de la serpiente en aquella primera sesión espiritista, cuando dialoga con Eva? Allí entonces dice el versículo 4 del capítulo 3, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se encargó de crear en todo el paganismo la idea de ultratumba? Que los muertos no mueren, que en una dimensión cósmica van a otro lugar. ¿Por qué desde el gran imperio primero mundial Egipto convertían en momia a sus muertos pensando que y los llevaban con sus tesoros a la tumba porque seguirían disfrutando de alguna manera? Qué terrible, mis amigos, todo eso es obra del enemigo. Dios dice que morimos, volvemos al polvo y recién cuando Jesús vuelva en gloria volveremos nosotros, ¿verdad?, a tener la vida eterna. Por ejemplo, cuando nosotros vamos allí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 19, recordando el momento de la sentencia que Dios le da a Adán, dice allí: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No le dice si sos buenito ve al cielo o malito un infierno, no, señor. Si usted muere, usted va a ir al polvo. Ahora, el Señor Jesús, que fue el mismo que le dijo esto a Adán allí en el Edén, ¿qué nos recuerda él también allí en el mismo Evangelio? Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, el capítulo 5, verso 28 en adelante, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué tal? Todos van al mismo lugar, todos mueren, justos y malos. Pero cuando llegue la hora y Jesús vuelva, entonces se nos dará el galardón. ¿Y cuándo será esa hora? El mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, el verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremendo, cuando Él vuelva en gloria y majestad. Pero Jesús dice algo hermoso allí también, en el capítulo 5, en el verso 24, dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo, si tú crees en esta verdad, si tú te aferras a ella, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, si recibes su justicia, si empiezas a caminar en la santificación, ya estás viviendo por la fe
el glorioso momento de la vida eterna. Si la muerte tiene que alcanzarnos por ahora y descansar un poquito, cuando Jesús vuelva, resucitamos glorificados. Mira, ¿qué más dice el Señor Jesús? En el mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, dijo algo que lo molestó tremendamente a los dirigentes religiosos de esa época. ¿Qué dijo Jesús? Capítulo 8, verso 51, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amigo, y los judíos se enojaron. ¿Y qué le dijeron? Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Ellos no entendían lo que Jesús decía. ¿Saben qué quiere decir Jesús, amigo? Si tú aceptas a Él, si tú vives, tú no vas a ver la muerte eterna, o sea, la muerte segunda, la que van a sufrir los impíos. Terminamos, mira, allí justamente en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, allí nos encontramos nosotros con algunos pasajes realmente que nos ayudan a comprender lo que Jesús quiso decir. Miren lo que dice allí la palabra de Dios en el versículo 11, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A esa se refería Jesús. ¿Y cuándo va a ser esa segunda muerte? Lo dice Apocalipsis 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Amigos queridos, esa es la que sufrirán aquellos que no aceptan el glorioso plan de la salvación. Pero si nosotros aceptamos ese glorioso plan, nos preparamos para la vida eterna, nos alistamos para el retorno de Jesús, vivimos en esta vida por la fe en Él, cumpliendo lo que Él nos ha prometido, santificándonos, purificándonos de todas nuestras debilidades y flaquezas que tenemos, Jesús nos imparte la gracia para lograr la victoria. Amigo querido, no te pierdas la vida eterna. Que Dios te bendiga. Alístate y prepara para ese momento. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.